Hola queridos estudiantes tomasinos, bienvenidos a este pequeño video sobre criterios de congruencia y semejanza entre triángulos. Vamos a empezar hablando de congruencia. ¿De qué se trata? Pues a veces los triángulos, aunque no parezcan iguales, realmente sí lo son. Si yo tomo el triángulo verde, lo giro y lo ubico encima del triángulo vino tinto, me doy cuenta de que bueno, no son el mismo triángulo, pero tienen las mismas medidas tanto en sus lados como en sus ángulos. Recordemos de paso que si yo sumo en cualquier triángulo las medidas de los ángulos internos, eso siempre va a dar 180. Entonces hay unos criterios para establecer si dos triángulos son congruentes conociendo alguna información. Por ejemplo, si usted sabe que los dos triángulos tienen las mismas medidas en todos sus lados, pues esos dos triángulos son congruentes. No necesita conocer la medida de los ángulos, basta con conocer las de los lados. Eso se conoce como el criterio lado, lado, lado. Otro de los criterios es el criterio lado, ángulo, lado. Si usted sabe que dos triángulos tienen la misma medida de un ángulo y que los lados que forman ese ángulo también tienen las mismas medidas, entonces esos dos triángulos son congruentes. Es decir, todas las medidas de sus lados y sus ángulos son iguales. Claro, lados y ángulos correspondientes. El criterio ángulo, lado, ángulo. Si usted ya identificó que en dos triángulos las medidas de dos ángulos y el lado que forman esos dos ángulos son equivalentes, son iguales, entonces los dos triángulos son congruentes, tienen la misma medida de todos sus lados y todos sus ángulos. Veamos un ejemplo. En la figura los puntos A, B y D son colineales, quiere decir que están ubicados en la misma línea recta. El triángulo ABC, triángulo ABC, es decir, este triángulo es congruente con el triángulo BDE. Ya sé que son congruentes, es decir, todos sus lados y todos sus ángulos tienen las mismas medidas. Además, me dicen que el ángulo alfa, este ángulo que está acá, mide 36 grados y que el ángulo CBE, es ángulo CBE, mide 20 grados. Ahí está. Entonces, yo sé que todo este ángulo, es decir, desde aquí donde comienza la flecha azul hasta su final, debe medir 180. Y como este ángulo que está aquí, el ángulo CBA, es congruente con el ángulo CBE, entonces entre los dos deben medir 160. Es decir, cada uno de ellos debe medir 80 grados. Si este mide 80 grados y este ángulo que está acá mide 36, pues el ángulo que falta debe medir lo que nos hace falta para que la suma de los tres dé 180, es decir, 64. Basta con tomar 180, restarle 80 y restarle 36. Por lo tanto, el ángulo DEB debe medir también 64 grados porque los dos triángulos son congruentes. Por otra parte, la semejanza no se trata de que los triángulos tengan exactamente las mismas medidas, pero sí podríamos decir que tienen la misma forma. Es decir, el triángulo de la derecha es muy similar al triángulo de la izquierda, solo que más pequeño. Lo que sucede cuando tenemos modelos a escala. Los objetos se ven exactamente igual, pero sus tamaños son diferentes. Y también hay unos criterios para determinar si dos triángulos
son semejantes. Obviamente, como lo aclaramos aquí, los triángulos no necesariamente van a estar superpuestos, es decir, uno encima del otro. Pueden estar separados o pueden estar compartiendo un vértice. El primer criterio es el criterio lado, lado, lado. Y de aquí podemos decir que dos triángulos son semejantes si guardan las proporciones. Si yo tomo la medida del lado AB y la divido en la medida del lado AC, me debe dar la misma cantidad si yo tomo la medida del lado A'B' y la divido en la medida del lado A'C'. Y lo mismo con cualquier par de lados del triángulo. Claro, eso siempre y cuando los dos triángulos sean semejantes. También dos triángulos son semejantes si comparten la medida de dos ángulos. En este caso, el ángulo alfa tiene la misma medida que el ángulo alfa' y el ángulo beta tiene la medida del ángulo beta'. Basta con comprobar esto con dos ángulos, porque ya sabemos que la medida o la suma de las medidas de los tres ángulos de cualquier triángulo es 180. Entonces, teniendo la medida de 2, podemos deducir que la del tercero ya va a ser la misma. Y no importa cuánto midan los lados, los triángulos serán semejantes. Y finalmente, el criterio de semejanza lado, ángulo, lado. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual. Es decir, A es proporcional a A', C es proporcional a C' y el ángulo alfa es igual al ángulo alfa'. Por lo tanto, esos dos triángulos son semejantes. Veamos un ejemplo de esto. Calcula la altura de Juan sabiendo que proyecta una sombra de 2 metros en el momento en que Pedro, que mide 1,80, proyecta una sombra de 2,25. Entonces, ¿cuál sería la altura de Juan? Como vemos que aquí se forman dos triángulos semejantes, ya que los dos triángulos son rectángulos y comparten el mismo ángulo. Eso quiere decir que son semejantes por el criterio ángulo-ángulo. Entonces puedo plantear una de las igualdades que vimos anteriormente. Voy a decir que si divido 2,25 en 2 y divido 2,8 en x, esas dos divisiones deberían dar lo mismo porque los triángulos son semejantes. De esta manera puedo despejar el valor de la x pasándola a multiplicar al otro lado de la igualdad, ya que estaba dividiendo. Tomo el valor que quedó multiplicando a la x y lo paso a dividir y así obtengo 1,6. Es decir, Juan mide 1,6 metros. Bueno, muchachos, espero que este video haya sido de gran ayuda y quiero desearles muchos éxitos. Muchas gracias.